Ahora sí. Compartir pantalla, acá. Bien, cerrando un poquito la idea esta de Lamarck, él propone un nuevo mecanismo de cambio, o sea, una nueva idea de cambio evolutivo, le da un mecanismo, un funcionamiento, dice cómo funciona este cambio, es por uso y desuso, es por un impulso interno, se hereda o se transmite, digamos, a las generaciones siguientes, y él plantea el ejemplo clásico muy conocido que es el de las jirafas de Lamarck. Esto se los conté brevemente en la clase 1, me parece. Él habla de, sitúa, digamos, el caso, el ejemplo en la sabana africana, donde en un evento de sequía, las jirafas se quedaron sin pasto, sin alimentación baja, digamos, y tuvieron que empezar a usar mucho el cuello, a estirarlo mucho, para alcanzar las ramas altas de las copas de los árboles y poder alimentarse. Entonces él habló de un principio, una jirafa u otra especie, una especie de antílope, con cuello corto, que porque necesitaba usar el cuello, lo empieza a estirar para poder alimentarse, y luego esas características son heredadas a la línea sucesora, digamos, a las jirafas hijas, a la segunda línea de jirafas. O sea, los cuellos de las jirafas se hacen largos porque la jirafa empieza a usar mucho el cuello, necesita usar el cuello, y recuerdan este principio de uso y desuso que plantea Lamarck. Si el animal necesita usar un órgano, ese órgano se desarrolla, ¿sí? A ver, que no estoy pudiendo pasarla. Acá, ahora sí. Bien, bien hasta ahí Lamarck. Y llegan dos nuevos evolucionistas o dos nuevos científicos naturalistas muy importantes del siglo XVII, que son los que van a dar, digamos, que van a terminar de dar forma a esta idea previa de Lamarck, porque le van a dar un mecanismo de cambio, un mecanismo de funcionamiento que es el que actualmente, digamos, le da sentido a este paradigma de evolución. Son dos naturalistas ingleses, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, los tienen que haber sentido nombrar por lo menos. Darwin es de alguna forma para mí el padre de toda la biología moderna, o sea, es el que le da, digamos, una teoría, o lo que les decía al principio, le da el marco teórico a la ciencia biológica, o sea, él explica por qué las especies cambian, por qué las especies se distribuyen, dónde se distribuyen, por qué las especies son como son, tienen ciertos rasgos o no, y no ha habido desde la publicación de la teoría de la evolución de Darwin a la fecha ningún ejemplo que contradiga su teoría, digamos. O sea, miren si será una teoría fuerte, que pasaron 200 años de investigación científica y aún no hay pruebas que refuten la teoría de Darwin, ¿sí? Es más, todas las pruebas nuevas que se van generando fortalecen la teoría. Y esto me lleva a la clase 1 cuando hablamos del método científico. ¿Se acuerdan de cómo esto de las teorías o las hipótesis verdaderas o falsas? Hipótesis o paradigmas que caen porque se van acumulando pruebas en contra, o teorías que se fortalecen porque cada vez más suman pruebas a favor. Darwin suma a favor todos los días una nueva evidencia, o sea, desde 1851. O sea, por eso es un marco, digamos, fuerte el paradigma evolutivo actual que plantea Darwin en principio. Por supuesto, la evolución hoy no se entiende como la planteó Darwin en 1851. Tuvo un montón de cambios y la teoría misma de la evolución fue evolucionando y se fue transformando en sí. Entonces hubieron nuevos aportes, nuevas herramientas que lejos de dar por tierra y de tirar, digamos, desacreditar o de alguna forma de probar que fuera falsa la teoría de la evolución de Darwin, la fortalecieron, digamos. O sea, le dieron un acabado final y se siguen encontrando nuevas disciplinas que apoyan la teoría de la evolución. Dicho esto, o sea, Darwin sería como el santo patrono de los que somos biólogos, así que yo siempre que doy una charla o una clase de evolución, uso mi estampita, no sé si la ven. ¿La ven o no la ven? La tengo en cámara. Me voy a pegar acá. Es como nuestro santo patrono de la evolución. Hay que prenderle una vela para el parcial a Claro, ese. claro, claro. Uno no cree en los santos, ¿no? Pero es lo más parecido que tenemos en las ciencias biológicas, es O sea, no soy fanático de Darwin, no vayan a creer.
Así que, sigo. Momento, voy para atrás. Una cosita que quería comentarles es que siempre se habla, por ejemplo, de Charles Darwin, y nunca se habla de este señor que tenemos a la derecha, que es Alfred Russel Wallace. Es otro naturalista inglés posterior a Darwin, no son en realidad de la misma época ni del mismo año, o sea, coexistieron, fueron muy amigos, intercambiaron gran cantidad de cartas. Y lo cierto es que, ahora les voy contando un poquito de detalles de cómo Darwin se le ocurre esta idea de la evolución, y cómo escribe su teoría, dónde es que se le ocurre esta idea de la teoría de la evolución. Darwin emprende un gran viaje a lo largo del mundo en un barco naturalista, y él colecta gran cantidad de datos y de información y de especies de manera muy minuciosa, y con todas esas herramientas sobre la mesa, con todas esas especies y colectas, él empieza a pensar en una teoría unificadora para dar sentido al origen de las especies. Darwin vuelve a Inglaterra después de su viaje en el Beagle, y durante muchos años se encierra en su casa a hacer estudios, a hacer pruebas, a hacer experimentos por Galápagos y por muchos lugares más. Ahora vamos a hablar de Galápagos. Y se da cuenta que él tiene una idea, y que esa idea es realmente revolucionaria, va en contra de muchas teorías y de creencias. Por ejemplo, la teoría, digamos, o sea, las creencias religiosas, posiciona al hombre en un lugar que nadie estaba dispuesto a aceptar. Entonces él se da cuenta que su teoría es compleja y no es simple de comunicar, ni va a ser simplemente aceptada. Entonces él piensa que necesita 30 años de investigación en su gabinete, en su laboratorio, en su casa, para seguir juntando las pruebas para poder darle sustento a su teoría. Darwin está ya grande, digamos, o sea, de 40 y pico, 50 años, cuando recibe una carta de un joven naturalista inglés que estaba de viaje en Indonesia. Él es Alfred Russel Wallace. Russel Wallace tenía 22 años en ese momento, y le escribe, porque Darwin ya era conocido en el ámbito, y le dice como, señor Darwin, yo tengo una idea, me parece que está pasando esto acá. O sea, y Darwin, cuando lee la carta de Wallace, se da cuenta que Wallace había llegado a la misma teoría que él. Wallace le cuenta en su carta acerca de la teoría de la evolución. O sea, la teoría que él venía trabajando desde hacía 40 años, se le acababa de ocurrir a un pibe en Indonesia, y se la estaba comunicando por carta. O sea, entonces, Darwin lo que hace es como, sí, Russell Wallace es lo que yo vengo trabajando hace 30 años, vamos a publicarlo juntos. Y así es como juntos publican El origen de las especies, que es el libro definitivo, digamos, donde sale a la luz la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es originalmente pensada, diseñada y puesta a prueba por Darwin, pero a Russell Wallace también se le ocurrió la teoría de la evolución, muy similar a la de Darwin. Ambos se ponen en contacto y entre los dos le dan la forma definitiva. Nunca se habla de Wallace, porque, bueno, o sea, Darwin tenía 30 años trabajando igual en la teoría de la evolución, o sea, no es lo mismo, digamos, pero para mí el mérito siempre estuvo en que Wallace, o sea, era un pibe cuando dijo, me parece que está pasando esto. Y Darwin había llevado décadas desarrollar su teoría, digamos. Así que yo considero que los dos son padres de la teoría evolutiva actual. Y acá lo que les comento es esto, que llegaron a las mismas conclusiones, pero por separado. Por suerte se pusieron en contacto, y por suerte Darwin tuvo la grandeza de decir como, juntos publiquemos esta teoría. O sea. Entonces, brevemente, del viaje de Darwin quería contarles que Darwin había comenzado a estudiar medicina desde muy joven. Luego, finalmente, nunca terminó de estudiar, nunca fue un académico o tuvo una formación universitaria, digamos. Se subió a los 22 años al Beagle, que era un barco de la Marina inglesa, y recorrieron prácticamente todo el mundo a lo largo de 5 años. Entonces ahí conoció las Islas Malvinas, las Islas Galápagos, estuvo en Patagonia muchísimo, estuvo en Buenos Aires. Ahí en sus diarios de viaje hay grandes descripciones de Argentina, de Buenos Aires, de la Pampa, de Patagonia, de la costa patagónica, de la cordillera patagónica. Todo eso fue el viaje en el que fue recopilando datos, información, para luego poder trabajar en su teoría de la evolución. O sea, esto que les contaba, durante 20 años investigó, recogió pruebas, hizo experimentos en su casa, porque sabía realmente que su teoría era una teoría grande, o sea, era un gran cambio de paradigma y iba a ser difícilmente aceptada. Así que él quería tener todas las pruebas definitivas para que no tuviera, digamos, para que no pudiera ser refutado, digamos. Hay muchas, digamos, anécdotas o pasajes o cosas importantes que pasaron en el viaje del Beagle. Una de las más reconocidas es
y es uno de los capítulos de su libro cuando habla de los pinzones de las Islas Galápagos. Darwin lo que descubre es que en un archipiélago de islas, donde todas están muy cercanas, descubre que hay una especie de ave especializada en su alimentación, por el tipo de pico que tiene, en cada isla, ¿sí? Entonces él, de alguna forma, dice como, son todas parecidas, pero son todas distintas. Cada isla tiene un pinzón definitivo, o sea, un pinzón que lo define. Digamos, algo, o sea, algún tipo de conectividad ancestral hay en estos pinzones. Tiene que haber, digamos, un ancestro común, un pinzón antepasado, que dio origen a cada uno de estos pinzones y se fueron distribuyendo en cada una de las islas. Esto fue como una primera pista, digamos, o sea. En 1859 él publica su libro, así que básicamente esto es digamos, la primera edición del origen de las especies. Algunos pasajes de anotaciones manuscritas que tenía, él venía pensando en una idea de árbol genealógico o árbol familiar de las especies, o sea, empezó a reconstruir, digamos, cómo las especies podrían estar emparentadas, digamos, a través de ancestros comunes. O sea, una idea que no se había trabajado hasta nadie se le había ocurrido hasta ese momento, digamos. Sí, un excelente observador, gran observador, muy perspicaz en la observación, no solo para la naturaleza. Después en algún momento voy a ver si busco y les comparto en la plataforma, hay un pasaje, un escrito de Darwin, donde describe, digamos, la personalidad de los argentinos cuando está en Buenos Aires. Y, o sea, uno piensa que Darwin solo hablaba de especies y de sapos y aves y mamíferos, pero en un momento se pone a escribir acerca de qué pensaba de los argentinos y de la gente de Buenos Aires. Voy a buscar el pasaje si se los paso porque no tiene desperdicio y ustedes los van a leer y van a decir, esto parece escrito hoy. O sea, sí, es uno de mis escritos favoritos. Se los voy a pasar y van a ver que la capacidad de observación, de disectar una situación o de generar, digamos, algún tipo de información, iba más allá del entorno natural, digamos. O sea, no solo podía reconocer aves, sino que también podía reconocer en qué contexto social se estaba moviendo, digamos. Bien. Entonces, así como Lamarck tenía 3 piedras angulares básicas, Darwin también vuelve a tener 3 principios básicos. Y Darwin habla de, en una primera instancia, las especies, los seres vivos tienen una elevada capacidad reproductora, o sea, pueden reproducir a lo largo de sus vidas, desde que un organismo se convierte en maduramente sexual hasta que muere, puede dejar gran cantidad de individuos de descendencia fértil, ¿sí? Eso es algo que caracteriza a las especies. Existe, el punto número 2, una variabilidad en la descendencia. No todas las líneas germinales o los hijos son iguales. O sea, van a tener diferencias y va a haber variabilidad en la descendencia. Y actúa un proceso que, digamos, que le da la mecánica a cómo funciona esto, que él denominó selección natural. Entonces, de la característica número 1, la elevada capacidad reproductora de los seres vivos, o sea, es esto, las especies suelen tener más descendencia de la que va a sobrevivir y llegará adulta. Esto pasa mucho en el reino animal, ¿no? O sea, el ejemplo clásico son las tortugas que van a poner sus huevos a la playa, las tortugas ponen cientos de huevos, esos huevos van a eclosionar en la playa, y luego de la playa hasta la línea de la costa, esas tortugas van a ser seleccionadas, porque los depredadores se van a alimentar de esas tortugas en su camino hacia el agua. Entonces, para asegurar la supervivencia, una estrategia de estas tortugas, de esta especie, es generar gran cantidad de descendencia, ¿sí? Es una cuestión prácticamente probabilística. ¿Mala opinión de la Patagonia? Sí, puede ser. No recuerdo en este momento, pero hay pasajes muy lindos de la Patagonia también. O sea, donde la describe como un lugar completamente desconocido, virgen. O sea, estoy hablando ahí del chat, la compañera habla de que Darwin tuvo una mala opinión de la Patagonia. No la tengo no la tengo ahora en la cabeza, digamos. Pero puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Sí, hay algunas cosas de Darwin que también son cuestionables. O sea, yo lo tengo, o sea, soy crítico con mi ídolo también. O sea, hay cosas que no eran así, digamos. Entonces vuelvo a esto de la elevada capacidad reproductora. Entonces, la causa de que una especie no aumente su número de forma infinita es que los recursos alimenticios son limitados. O sea, esto tiene que ver mucho con una idea que usó Darwin para inspirarse en su teoría, que es una teoría de
Thomas Malthus, que fue un economista inglés contemporáneo a Darwin, que también hablaba de la cantidad de la capacidad reproductiva de las unidades fabriles en Inglaterra, en plena revolución industrial, y de los recursos y el acceso a la riqueza, y era una teoría, digamos, social, de la economía social, de cómo funcionaba Inglaterra en esa época. Darwin de alguna forma toma esa idea de que los recursos son menos que los individuos que se reproducen, entonces tiene que haber una competencia por el acceso a los recursos. O sea, esto es lo que plantea Darwin. Hoy por hoy no es tan así, la terminología es otra, digamos. O sea, no se habla tanto de una lucha por la supervivencia o de una competencia en términos de la evolución biológica, ¿sí? Hubieron una serie de cambios, que esto que les contaba, o sea, la teoría de Darwin hoy por hoy sigue siendo fuerte, pero tuvo grandes cambios también. Otra piedra angular de la teoría de Darwin es acerca de la variabilidad de la descendencia. No todos los individuos son iguales. O sea, los descendientes de una misma pareja de seres vivos con reproducción sexual no son idénticos, siempre hay ligeras variaciones que los hace distintos entre sí. O sea, es algo que nosotros lo vemos. O sea, nosotros como personas somos todos de la misma especie, pero ninguno es igual a otro, ¿no? Salvo los hermanos gemelos, genética y fenotípicamente hablando, estamos hablando de individuos que tienen variabilidad o cambios en su concepción como individuo, digamos. O sea, todos somos distintos. Y el mecanismo clave que le da movimiento a toda esta cuestión de la evolución es la selección natural. O sea, entre los miembros de una especie se establece una lucha por la supervivencia, sobre todo si los recursos son escasos por la superpoblación. Esto es en términos de cómo lo planteó Darwin. Hoy la selección natural tiene una serie de variantes y cambios semánticos. Ya no se habla de lucha por los recursos, pero sí de un acceso a los recursos y de una supervivencia o tasa de natalidad diferencial. Ya lo vamos a ver. Solo los mejores adaptados consiguen sobrevivir y reproducirse, ¿sí? O sea, así es como lo planteó Darwin, y en esencia también es como se sigue consiguiendo, pero cambió un poquito la terminología. Esto es lo que les contaba, o sea, Darwin saca sus ideas de Thomas Malthus, no importa, es algo, o sea, Darwin toma muchas evidencias y al mismo tiempo también, o sea, esto habla, ¿no?, de cómo el contexto en el cual uno desarrolla una teoría también tiene una influencia sobre lo que uno escribe, piensa o desarrolla, ¿sí? Entonces, Darwin habla de la evolución en plena revolución industrial en Inglaterra, cuando Malthus era como el paradigma en sociología y en economía de Inglaterra. Entonces, de alguna forma, hay una influencia sobre sus teorías de evolución biológica, ¿sí? O sea, nadie que arma una teoría es, digamos, impermeable al contexto, digamos, o a las ideas que se manejan en ese contexto social, digamos. Darwin fue permeable a las ideas de Malthus. Malthus se discutía mucho en ese momento, y él de alguna forma toma a Malthus y lo lleva a las reglas del funcionamiento de la naturaleza. Entonces, si volvemos al ejemplo de las jirafas, Lamarck tenía un mecanismo explicativo para las jirafas, Darwin también genera un mecanismo explicativo para las jirafas. Entonces, Darwin plantea que en un principio existía una población de antílopes, no eran jirafas, eran otro bicho, otra especie, ¿sí?, que tenían cuello y patas de longitud normal. Algunos de ellos que tenían un cuello y las patas un poquito más largas, porque existe la variabilidad genética, no todos esos antílopes son iguales, había unos antílopes que tenían las patas un poquito más largas y el cuello un poco más largo. Esos podían alimentarse de las hojas de la acacia, de los árboles, lo que ayudaría a sobrevivir mejor en las épocas de sequía. Entonces se produce un mecanismo de presión natural. Un mecanismo de selección sería una condición de sequía o un cambio ambiental. Tenemos estos antílopes, son todos distintos, algunos tienen el cuello y las patas un poquito más largos. Estos individuos son los que están mejor adaptados para esas nuevas condiciones, entonces los más altos pueden alimentarse, sobrevivir, reproducirse y dejar una descendencia que además contiene o lleva esas características fenotípicas, digamos. Tienen cuellos más largos y patas más largas. En cada generación se van a producir individuos más altos hasta que al cabo de millones de años todos son altos, ¿sí? Perdón, vuelvo para atrás. O sea, el producto final es lo mismo, o sea, a partir de animales con cuello corto u otra especie, en realidad un antílope de cuello corto, termino obteniendo una nueva especie a la que voy a llamar jirafa. Esta nueva especie tiene una serie de características, que es tener el cuello largo, alcanzar la copa de los árboles
y de alguna forma estar definida como especie, con esas características. Lamarck no lo explicaba así, digamos. Lamarck, o sea, habló de el desarrollo del cuello por el uso y desuso y el impulso interior, que además se transmite, digamos, a la línea de descendientes. Darwin ahora plantea que no es por un impulso, no es por un uso y desuso, sino que hay una selección, ¿sí? De todas las jirafas, de todos los antílopes disponibles en la naturaleza, no todos son iguales. Y algunos acceden de mejor manera a ciertos recursos, con lo cual hacen una diferencia adaptativa, ¿sí? Tienen un plus que ante condiciones de cambio en el ambiente, tienen mejores formas de resolver, digamos, de dejar descendencia, de sobrevivir, y tienen lo que se llaman un mejor fitness. El fitness está definido como la capacidad de reproducirse, la natalidad, más la capacidad de sobrevivir, ¿sí? Supervivencia más natalidad es un concepto que llamamos fitness. O sea, es... Sí, escuchamos, Santiago. Hola, profe. ¿Cómo va? Mira, entiendo la selección natural y decís el mejor adaptado, el que tiene más posibilidades de sobrevivir, pero eso genéticamente, o sea, ya a nivel interior de la célula, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo reconoce otro organismo cuando se van a reproducir? ¿Cuál es el mejor adaptado? No hay un reconocimiento, vamos a ciegas, ¿eh? O sea, es como que este etiquetado de mejor adaptado, peor adaptado, es una construcción humana. O sea... Es como que los que no tenían el cuello largo no pudieron comer bien, murieron antes, o están más débiles. Claro, los que no pueden son elementos sobrevivir. atractivos como para Claro. combinar en pareja. Pero, o sea, ¿qué es mejor o qué es peor adaptado, entre comillas? Es como completamente subjetivo. Es, digamos, es un atributo que se lo da a uno cuando está estudiando un fenómeno y que también lo da la condición, ¿sí? O sea, la condición ambiental. Ante ciertas condiciones de cambio, cierta presión selectiva, ciertos atributos, ciertos individuos tienen un plus adaptacional que otros no. Pero si vuelven a cambiar las condiciones, puede que se revierta ese plus o esa condición de adaptado, de mejor adaptado, entre comillas. Darwin sí habla de lucha y de mejor y de peor y de competencia y estas cosas. La teoría de evolución actual no evita un poco esto de evolución es progreso o vamos hacia mejor o mejor adaptado o peor adaptado. Es como, esos son, digamos, son atributos subjetivos que le da a uno como persona. Es una característica humana decir como mejor adaptado o peor adaptado. Sirve, es funcional, pero la naturaleza no entiende de mejor, peor, bueno o malo. O sea, Claro. ¿Hay una carga de azar ahí? Totalmente. El azar juega un rol clave en esto. Y, o sea, ahora lo vamos a ir viendo un poquito, ya sea el azar que está puesto a nivel de la genética, en los genes, generando mutaciones y generando fuente de cambio, y el azar también de lo que pasa a nivel ambiental, ¿sí? O sea, si vos tenés un terremoto o te pegó un meteorito en el planeta, eso es azar. Y las condiciones de presión selectiva cambiaron al azar. Entonces vos tenés una fuente de azar que está dada por el ambiente y una fuente de azar que está dada por lo que pasa a nivel de los genes. Que se cambia una citosina por una guanina, se te produce una sustitución como la del parcial, te cambia la proteína y ese individuo ahora es más resistente a la sequía, o no acuerdo que decía el ejemplo. O sea, esos son cambios adaptativos al azar, ¿sí? O sea, nadie dice, vamos a mejorar esta proteína en este animal, o el animal mismo, por impulso interior, como planteaba Lamarck, va a decir, necesito mutarme para ahora estar mejor adaptado a estas condiciones. O sea, todo es azar, digamos, en la naturaleza. Vamos a seguir, porque falta. Vamos a poquito. Perdón. Sí. Sí, en la secundaria me acuerdo que vi un poco de evolución. Moto Kimura había planteado el azarismo, me vino eso de golpe cuando lo dijiste. Sí, ahora tenemos una diapositiva de Moto Kimura. Dale, perdón. No voy a hablar mucho de Moto Kimura igual porque es muy breve, simplemente se excede, digamos, pero podemos indagar después, buscar algo de Moto Kimura, que es interesante lo que plantea. Sigo. O sea, Darwin, por supuesto, planteó una teoría completamente revolucionaria para la época, y sigue siendo hoy, en el año 2020, en el siglo XXI,
de difícil aceptación en muchos aspectos. O sea, por ejemplo, no sé, en la educación primaria y secundaria de Estados Unidos es muy resistido, digamos. O sea, hay toda una corriente creacionista que se niega a que se incluya estudiar evolución en ciencias naturales, digamos, en niños y adolescentes. Por esta cuestión, ¿no? Digamos, de qué hace Darwin Darwin básicamente pone al hombre en su condición de hombre en el mismo nivel que el resto de las especies. O sea, estamos sujetos o somos producto de la misma presión selectiva que una bacteria, que una cucaracha, que un elefante, que una jirafa. O sea, no hay lo que planteaba Lamarck, esto de que el hombre es el punto cúlmine de la evolución. O sea, sí, sí, no voy a entrar a bardear porque no, o sea, no me van a enojar, chicos. O sea, Darwin plantea, pone al hombre, digamos, en una situación en una condición de horizontalidad con el resto de las especies. O sea, todos estamos sujetos a la misma presión selectiva. El mecanismo que define que seamos humanos, cucarachas, bacterias o hormigas es el mismo, ¿sí? Es un mecanismo de selección natural, y no hay mucho más que agregar. O sea, es como que de alguna forma unifica todas las formas de vida que conocemos en el planeta. O sea, tienen un sentido de origen, de forma, de función y de supervivencia, que es exactamente igual, el mismo mecanismo, digamos. Por eso mucha gente tiene, o sea, digamos, no le gustó el pastafarismo, es como la filosofía de las pastafrolas, no sé. Terraplanismo. No, es un movimiento que surgió cuando dijiste lo de la educación yanqui. Se ve en Sí. Los Simpsons en un capítulo que habían hecho una ley para enseñar creacionismo junto con evolucionismo en las escuelas estadounidenses. Sí. Y un grupo de humanistas y personas que eran ateas crearon su propia religión re flashera para que le enseñen también en las escuelas. Hicieron presión social, hicieron una iglesia, todo, que era el pastafarismo, que era una pasta gigante que había creado la humanidad. Y era tan tirado de los pelos lo que crearon, que tuvieron que sacar esa ley y solo enseñar evolución científica. Claro. Es esto. Sí. No vi ese capítulo de Los Simpsons, pero lo tendría que ver. Gran fuente de consulta. Buenísimo, gracias por el aporte, Santi, buenísimo. Chicos, no sabía esto del pastafarismo, me estoy enterando por ustedes. No, totalmente. O sea, yo no quiero entrar en esta disyuntiva de creación sí, evolución sí. No me interesa. Para mí estamos hablando de caminos completamente paralelos que no se cruzan. O sea, entonces, yo no me voy a poner o sea, este es mi santo y muerta a los creacionistas. No vamos a entrar en ese juego, digamos. No, está bien, igual yo lo que planteaba justamente es que hay en cierto nivel hay una compatibilidad de las dos cosas. Hay gente que cree, científicos que creen en la evolución y en cierta evolución, y creen en el creacionismo también, o sea, Sí. en que originalmente Sí. tiene un origen divino, aunque después vaya evolucionando. Sí, ¿no? sí. O sea, estamos hablando de un blanco, un negro y hay un montón de grises en el medio. O sea, hay, por ejemplo, teorías que hablan del diseño inteligente, que acepta todos los mecanismos de evolución, o sea, los mecanismos de selección natural, de cómo las especies se van sucediendo, de cómo se produce la especiación, la extinción. Impecable la evolución, pero hay un creador. O sea, hay alguien que de alguna forma maneja las palancas de esto. O sea, entonces como que es un híbrido, es un gris entre lo que podríamos pensar como un creador, un diseñador, un creacionismo y una teoría de evolución en sentido estricto, digamos. Entonces, tenemos el blanco, el negro y los grises. Claro, tal cual, sí, yo sí, soy por lo menos partidario de esa postura. Cada uno hace su trayectoria, digamos, y tiene que adoptar su postura. O sea, yo no quiero entrar, digamos, en contradecir o decir que los creacionistas están equivocados. No me interesa, o sea, no. Ellos tendrán, digamos, sus razones. Hay, no sé, esto da para que charlemos durante horas, ¿no? Pero hay un gran campo que tiene que ver con la razón y otro gran campo que tiene que ver con la fe. Cada uno sabrá, digamos, o sea, qué aspecto de su creencia, del sistema de creencias, de su filosofía, mete en cada una de esas cajas.
Y también se puede vivir en los grises, ¿no? Por supuesto. O sea, así que vamos por ahí. O sea, sigo. Como les contaba, Darwin, con las décadas, con los siglos, sí, de acuerdo, sí, totalmente. Podríamos generar un espacio de debate en el foro de esto. Déjenme que lo piense, porque tendría que estar moderado, o sea, para que no nos vayamos por las ramas. O sea, tendría que haber una serie de puntos a tocar. Vamos a ver si los generamos. Si les interesa, ¿no? Si no, no. Bueno, como les contaba, o sea, Darwin desde la década de 1850 a la actualidad tuvo una serie de grandes modificaciones y de avances. Algo que revoluciona por completo y le termina de dar, digamos, termina de ayornar la teoría de Darwin es el descubrimiento de la doble hélice de ADN. Watson y Crick, cuando publican esa estructura del ADN, que al mismo tiempo están publicando la estructura y la función, empiezan a darle explicación y sentido a un montón de mecanismos de herencia, de por qué eso que veíamos de que se transmitía a la descendencia, o sea, estaba codificado en genes, estaba escrito en el ADN, y el desarrollo del dogma central de la biología molecular y celular, todo esto que ustedes vieron de replicación, transcripción, traducción, empieza a dar, digamos, las herramientas para poder entender cómo funciona a nivel molecular la evolución biológica, ¿sí? Así que Darwin, en vez de pasarse de moda o de caer en desuso o de ser olvidado, con el avance de la biología molecular comienza a cobrar aún más fuerza, ¿sí? Entonces, el neodarwinismo también se conoce como la teoría sintética de la evolución. La teoría sintética habla de unir la teoría original de Darwin y Wallace, la parte clásica, con los nuevos datos que aportan la genética, ¿sí? Hay una serie de científicos y de genetistas muy importantes, Simpson, Merck, Huxley, Dobzhansky, todos esos que están ahí son, pero cada uno es un premio Nobel o un casi premio Nobel en genética, y que hizo su aporte a la evolución, digamos. Entonces, hasta acá, recapitulando un poquito, las causas fundamentales de la evolución tenemos, por un lado, la variabilidad genética y la selección natural. La variabilidad genética, decíamos esto, que en una población no todos los individuos son iguales, y eso se traduce a nivel genético, ahora pensando en términos de teoría sintética, de neodarwinismo, quiere decir que hay genotipos diferentes, ¿sí? Hay cargas genéticas, genomas, genotipos, genes distintos. ¿Por qué son distintos? Porque sufrieron mutaciones, ¿sí? Y ustedes ya manejan perfectamente el concepto de mutación y de gen, ¿sí? Ahora, la variabilidad, que un antílope de la sabana africana tenga el cuello más corto o más largo, se explica a nivel genético, ¿sí? Es debido a una mutación o a un cambio en la base genética de esa especie, de esos individuos. Sobre esa base genética, ahora se producen los fenómenos de selección natural. O sea, esto que hablábamos, las combinaciones genéticas mejor adaptadas al medio, sobreviven y se reproducen eficientemente. O sea, primero Darwin lo planteó en términos del fenotipo, de lo que se ve, digamos, de las características físicas de una especie que le dan una ventaja adaptativa. Ahora lo podemos pensar en términos de la carga genómica, ¿sí? Hay ciertos genes que dan un plus o dan, digamos, algún tipo de ventaja adaptativa frente a una condición dada ambiental. Entonces, ahora la mecánica del fenómeno evolutivo está en la mutación. La base de cambio es la mutación. Y como decíamos, como discutíamos recién con Santiago, que las mutaciones se produzcan o no, o sean mutaciones beneficiosas o perjudiciales, entre comillas, es producto del azar, ¿sí? O sea, no hay, o sea, son variaciones accidentales, ¿sí? Y eso sumado a la selección natural, que muchas veces también aporta azar, es lo que determina un sentido, digamos, de evolución o de cambio. Entonces, de esta manera, la evolución se habría debido a la acumulación de pequeñas mutaciones favorables preservadas por la selección natural y por consiguiente la producción de nuevas especies. O sea, tenemos una acumulación a lo largo de la evolución de los cientos de miles de millones de años que van pasando en la historia de nuestras especies, que se van acumulando y se van fijando y se van seleccionando, ¿sí? Hay una
una idea, una concepción. Nos queda menos de un minuto, se nos va a cortar. Ahora cuando volvamos a reconectarnos, les desarrollo esta idea. Hacemos 40 minutos más y cortamos. O menos, un ratito más. No sé, tengo que contar el número de diapositivas, cuántas voy y cuántas me faltan. La idea es hacer la mitad hoy y la mitad la clase que viene. Pero ahora les voy a contar esto de cómo se van acumulando, digamos, estas pequeñas mutaciones favorables. Y también es